Codelco dio uno de los pasos más importantes en el desarrollo de sus proyectos estructurales, uno de los proyectos vitales para su futuro, sin duda, el de la transformación de Chuquicamata hacia un yacimiento subterráneo. Vamos a profundizar en este y en otros temas relacionados, por supuesto, con la empresa más importante de nuestro país. Estamos junto a Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la Cuprífera. Gracias por estar con nosotros, don Nelson. Bienvenido. Muchas gracias por esta conversación. Nos gustaría primero darle una magnitud a lo que significa Chuquicamata subterráneo y esta transformación que está desarrollando Codelco. ¿Por qué es tan relevante? Si nos pudiera explicar este paso que está dando la empresa. Claro, porque después de 100 años de explotación a cielo abierto, se llega a una profundidad levemente superior a los 1000 metros, en donde para poder extraer el mineral a la superficie, a los procesos de concentración, es necesario mover varias veces el tonelaje de mineral. En algún momento del pasado reciente se movían sobre 500.000 toneladas de roca al día para generar el mineral necesario para la planta. Eso tiene un impacto en los costos relevante, muy importante. Bueno, eso se percibe con mucha anterioridad. Uno se da cuenta que va a llegar un momento en que no puede el costo ser soportable y hay que ver si existe la posibilidad de sacarlo de manera subterránea sin tener que mover estériles. Para ello es necesario hacer una campaña de sondajes. Nosotros perforamos 150.000 metros de sondajes, que cada uno de esos metros tiene todo, devela la existencia del tipo de roca, del tipo de mineral, de las impurezas que él tiene. Hay toda una técnica que permite determinar si ahí hay suficientemente reservas como para habilitar un negocio. La conclusión de estos 150.000 metros de sondaje es que hay reservas para los próximos 40 años, por lo menos. Eso es un pilar para el futuro de Codelco. 40 años más. Porque si Chuqui no hubiese hecho esta transformación, Chuqui desaparece. Al desaparecer la mina, desaparecen todos los procesos de aguas abajo. Sí. Entonces la mina es clave en este sentido. ¿Qué impacto va a tener esto en la producción de Codelco? Bueno, la idea es que después de 7 años de puesta en marcha, a partir del 14 próximo, vamos a tener que ir avanzando paulatinamente en ir cerrando la explotación a cielo abierto y aumentando el tonelaje de la mina subterránea hasta lograr las 140.000 toneladas de mineral de Chuquicamata. ¿Qué es lo que se produce hoy? ¿Qué es lo que se produce hoy con mineral de Chuquicamata? Sí. Además, la concentradora recibe mineral de la mina Radomiro Tomic. ¿Y eso en cuánto se va a alcanzar esa plena producción? O sea, igualar esos 140.000. Como digo, en 7 años. 7 años. El ramp-up toma 7 años. Ahora, ¿qué impacto tiene? Bueno, tiene tremendo impacto. El impacto, aparte de reducir drásticamente los costos minas, genera un impacto muy positivo en el tema ambiental. El material particulado se reduce en un 97%. El uso del diésel se reduce entre un 80 a 90%. Y además de ello, nosotros estamos invirtiendo 1.3 billones de dólares en capturar los gases de fundición para cumplir una nueva normativa. Es decir, el tema ambiental de Calama tiene una mejoría espectacular. ¿En qué estándares va a quedar? Va a quedar en estándares muy cerca de los mundiales respecto en el tema de los gases de fundición. Estamos capturando para cumplir el decreto supremo vigente que nos obliga a capturar el 95% los gases sulfurosos. Nos quedan 2 o 3 puntos más para poder llegar a un estándar mundial, que probablemente ocurrirá eso en los próximos años. Don Nelson, ¿usted quedó satisfecho con la forma en la que se desarrolló el proyecto, en la forma en la que se ejecutó? Yo lo pregunto principalmente por el tema de los costos también, respecto a lo que se había calculado inicialmente y a los 5.000 millones de dólares que costó finalmente. Bueno, efectivamente estoy tremendamente satisfecho porque el haber reformulado el proyecto, el haberlo optimizado, el haber intervenido los diseños del proyecto, significó efectivamente una importante reducción de los costos, porque en el fondo
los precios con que se calcularon en periodos anteriores los costos del proyecto no fueron sustentables, porque nosotros mismos demandamos más obras subterráneas que las que podían haber, entonces automáticamente el precio se ajustó al alza. Las ingenierías se revisaron, se optimizaron y finalmente se llegó a la conclusión de que este proyecto seguía siendo rentable en la medida de que el valor reformulado se cumpliera. El valor reformulado no solamente se cumplió, sino que se disminuyó en $500 millones. El valor final del proyecto. El valor final del proyecto. Pero aún así son 1.500 millones más de lo que se había estimado en 2014, ¿no? Porque la ingeniería no estaba suficientemente madura y porque los precios del mercado cambiaron. Cambiaron porque nosotros demandamos más obras de minería subterránea de la que era posible satisfacer a los precios antiguos, ¿no? Y aún así la rentabilidad del proyecto sigue siendo alta, definitivamente alta. Y se justificaba aún así hacerlo para la sustentabilidad de Codelco, digamos, ¿no? De todas maneras, sí, ahí hay un potencial de negocio para los próximos 40 años. Entonces, Codelco enfrenta esta situación no solamente en el caso de choque subterráneo, sino que en toda la visión de negocio de Codelco. Surge unas expectativas sociales muy grandes, muy fuertes. Los recursos críticos para generar cobre escasean, el agua principalmente. Los costos de energía siguen siendo altos todavía. Falta que empecemos a tener energías renovables no convencionales en nuestros contratos. La situación de los tranques relaves es cada vez más compleja, cada vez más demandante, ¿no? Cada vez hay menos espacios y terrenos y comunidades para poder concordar con ellos el depósito de los relaves. Entonces hay una transformación completa, total. Pero esa transformación se fundamenta en la lógica de la sustentabilidad, en que el usuario final quiere saber cómo se produjo el cátodo que está contando, cuánta agua consumió, cuánta energía consumió, cuál fue la tasa de accidentes, cuál es su huella de carbono, cuál fue el respeto o la aprobación de las comunidades. Y ahí tenemos buenas noticias, porque nosotros efectivamente hemos podido lograr aumentar nuestra productividad en un 20%, hemos podido bajar nuestros costos en un 15%, hemos podido mejorar nuestros índices de seguridad en un 35%. Estamos dando un impulso notable al tema ambiental para la localidad. Pero sobre todas las cosas le estamos entregando a esa división 40 años más de vida. Esta es una obra monumental, que son 140 kilómetros de galería. Sí. Son 3.000 metros al mes que hicimos en el pic de la construcción, 3.000 metros de túneles como el que cruzamos cuando vamos a Valparaíso, a lo menos de ese tamaño. Y además es un proyecto bastante simbólico también para usted, ¿no? Para su propia historia en la industria minera. Usted tuvo una etapa precisamente en Chuquicamata. ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista? Mire, sin duda que es un logro que puedo amasar, pero no un logro mío, es un logro de un equipo muy grande de gente. Es un logro de perseverar, de no transar, de una capacidad de resiliencia, enfrentar los problemas manteniendo la tranquilidad y la serenidad para encontrar las soluciones. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Y eso impacta y le da vida a Codelco y le permitiría seguir entregando los excedentes al Estado de Chile. Codelco ha entregado más de 100 billones de dólares a Chile. Sí. Chile sería distinto sin Codelco. Chile sería muy distinto sin la minería. ¿Y usted ha sentido el respaldo también del dueño en el desarrollo de estos proyectos? Desde luego. Sin el respaldo del dueño del Estado de Chile, esto no podría haberse hecho. La ley de capitalización del año 14 obviamente fue un buen acicate que recibimos del dueño.
Ahora, este proceso, usted decía, ha tenido obstáculos, nos ha obligado a ser resilientes también, y ha tenido también una cuota importante de apoyo, o se necesita, digamos, de involucramiento de los propios trabajadores, porque tiene costos para ellos también en la medida en que se reduce, por ejemplo, la planta. ¿Cómo ve usted ese proceso? Mire, este fue un proceso que nos tomó muchos años, por lo menos yo diría 3, 4 años de conversaciones, de intercambiar información, de lograr convencer que este es un proceso que no tiene vuelta atrás, porque si sí o sí Chuquicamata tiene que transformarse, Chuquicamata no puede seguir con los paradigmas históricos, Chuquicamata, como usted ve acá, tiene que tomar las ventajas de la remotización, de los controles remotos, de la digitalización, de la innovación, de la nueva tecnología. Pero no es fácil ese cambio también. No es fácil, obviamente, pero lo hemos hecho. Culminamos una negociación colectiva compleja, pero normal, diría yo, dentro de los cánones de la ley, que termina por resolver este proceso de transformación. ¿Eso usted lo definiría como un cambio cultural dentro de Codelco? A la larga sí, a la larga debe ser un cambio cultural. ¿Y en qué se traduce eso? En que los perfiles de la gente que ingresa, adecuados a las nuevas tecnologías, es completamente distinto a la gente antigua, es distinto al trabajador minero que yo conocí por 53 años de profesión. Sí. El millennials que entra es totalmente distinto. Es una persona que tiene un equilibrio o busca un equilibrio entre el trabajo y la calidad de vida, que por lo demás todos debiéramos propender a ello. ¿Es inevitable ese cambio? Es inevitable, necesariamente inevitable. No hay ninguna empresa que pueda cerrar los ojos frente al impacto que genera la transformación digital. Y que se lo pregunto porque algunos líderes sindicales dicen que algunos despidos no estaban justificados, por ejemplo. Bueno, yo respeto las opiniones de ella, pero discrepo. Los cambios que se han hecho son estrictamente justificados. Y se fueron discutidos y conversados y planeados y comunicados por mucho tiempo, por muchos meses, y hemos ido logrando acuerdos. ¿Y usted cree que esos cambios van a continuar en el tiempo, digamos? Sí, yo creo que deben continuar, porque aquí lo que se ha hecho en estos primeros 5 años no llegaba a la meta. Nuestras productividades, no obstante haber incrementado en un 20%, aún no son suficientes para las nuevas restricciones, las condiciones de borde, la volatilidad del precio, las amenazas que tiene el precio del cobre, no son suficientes. Tenemos que seguir avanzando en este camino sin transar, sin vuelta atrás. Bien, en CNN Chile estamos conversando con Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para retomar la conversación. Estamos de vuelta en esta entrevista con Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco. Don Nelson, usted antes de ir a la pausa hablaba de las presiones que está sufriendo también el precio del cobre a nivel mundial. Y hemos visto cómo este año también ha caído de un pic que tuvo en torno al $3 por libra a las últimas cifras que han sido cercanas a 2,5, en un escenario bien volátil desde el punto de vista político también, ¿no? ¿Cómo ve usted el escenario para el precio del cobre hacia el mediano plazo? Súper complejo. Nosotros proyectamos precios de cobre como la mayoría de la industria a $2.90 para este año. En estos días estamos bajo $2.60. Al principio fue la guerra entre estas dos grandes potencias. Pensábamos que eso podía tener arreglo, pero vemos que no tiene arreglo. Pareciera ser que las causas son más profundas. Y ahí estamos en un problema muy serio. La minería está en una situación dura, difícil, que va a enfatizar lo que yo le acabo de decir: productividad, productividad, productividad. Pero ¿cuánto cambia el escenario para Codelco en base a esta baja en el precio? Duro, muy duro. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener que revisar nuestros costos una vez más, nuestros procesos de inversión. Significa eso. Y de los 6 proyectos estructurales hemos impulsado 3 fuertemente, 2 Chuqui que se inauguró el 14,
Tenemos en Andina otro que está próximo a inaugurarse y tenemos Nuevo Nivel Mina. Y en carpeta hay 3 proyectos más que va a ser muy difícil que puedan volar, como yo digo, a precios inferiores a los $2.80, $2.90. O sea, en este escenario no se podrían llevar adelante. Yo creo que no, los recursos no van a estar para desarrollarlo. ¿Y eso cómo afecta la situación financiera de Codelco en particular? Usted la impacta derechamente. Usted en su momento acuñó una famosa frase de que no había plata en Codelco, lo dijo de otra forma, pero que no había plata. ¿Esa frase se mantiene vigente o cobra otra nueva fuerza con este escenario de precio? No sé si la frase, pero la realidad es la que tú explicas. Los recursos van a ser distintos, muy distintos. Ten presente de que por cada centavo ahora la libra que baja el precio del cobre son $36 millones menos. Vemos con añoranza los $3.11 de hace algunos meses atrás. Sí. La situación cambió y se complejiza enormemente. Y vamos a tener que empezar a pensar cómo afrontamos esto. ¿Cuáles son los esfuerzos, cuáles son las decisiones correctas que se tienen que tomar? Usted destacaba, por ejemplo, que habían reducido un 15% los costos, ¿no? ¿Hay más espacio para seguir bajando esos costos? Siempre. Puede ser que estos primeros 5 años logramos lo que logramos porque había suficiente espacio para mejorar, pero esta es una curva asintótica al infinito. Los espacios de mejoría son cada vez más difíciles y más estrechos. Y ahí entonces uno dice, bueno, pero con estas herramientas, con este procedimiento de hacer minería no basta. Y ahí viene lo que representa esta sala. La tecnología. La tecnología, la remotización, la digitalización, la ciberseguridad, el data analytics. Y eso significa un mundo muy distinto al mundo que se está viviendo hoy día. ¿Y Codelco está preparado para enfrentar eso? Codelco tomó la decisión y yo tuve el encargo del directorio de crear una vicepresidencia, ¿no? Y está creada y lleva meses creada y estamos avanzando ya en un plan que apunta a esto, que apunta a optimizar el uso de la transformación digital. Y eso pasa por perfiles distintos y por procedimientos distintos y por paradigmas que tienen que cambiarse. Es cierto, porque genera este proceso de automatización mucha preocupación también y temores en los trabajadores, no solo en el área de minería, en el retail lo hemos visto, en cualquier sector, en la industria, en fin. ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista entonces de esos temores, que son muy legítimos por lo demás? Claro que son legítimos, pero el tema es o tomamos este camino o cerramos. Es así. No queda otra. No queda otra. Entonces lo que uno tiene que hacer es generar condiciones que faciliten el egreso de nuestra gente, especialmente las personas que ya estamos con edades cumplidas. Cuando usted hablaba de la necesidad y que hay espacio para hacer más recorte, ¿eso significa entonces reajustar los planes de egreso que está desarrollando Codelco? No solamente eso, lo que significa es optimizar los procesos. Esta sala muestra todos los procesos de concentración de sulfuros de la mina MMH. Cada uno de los equipos que participan están completamente sensorizados y toda la información está acá. Y estos señores pueden operar desde acá para mantener en línea los set points en el punto óptimo. Eso no era posible antes. Entonces, la medida de que este sea un robot que se va ajustando, va manteniendo la operación estable. Una operación estable significa una producción mayor. Las interfaces que hay cuando cae una máquina y echarla a andar de nuevo son negativas, nefastas. Obviamente esto también necesita un sistema de mantención muy perfecto. Y hay un enorme espacio para avanzar, un espacio muy importante para avanzar, para que los planes de mantención se cumplan, para que los índices de productividad del equipo se obtengan. ¿Qué significa eso en términos de competitividad frente a otros actores de la industria, a los actores privados en definitiva? No, nosotros no estamos bajo bajo de algunas faenas privadas
que son más jóvenes, tan jóvenes como MMH. MMH tiene una productividad sobre 80 toneladas por hombre de dotación. No tiene nada que envidiarle a nadie. Pero si yo la comparo con las productividades de faenas que tienen 100 años, algunas 60 años, la cosa es distinta. Entonces, los años pesan. Entonces hay que cambiar todo. Los paradigmas, las lógicas, las métricas, los incentivos, los perfiles de la gente. ¿Y usted siente que la gente de Codelco, los trabajadores, han internalizado ese cambio de paradigma? Yo creo que sí, si no, no habríamos podido celebrar 60 negociaciones colectivas en 5 años, con prácticamente tres me parece, interrupciones entre una semana y 2 semanas. De otra forma no se hace eso. La gente entiende, la gente se da cuenta. Don Nelson, en términos de producción, usted ha dicho que se ha avanzado en un 20%. La productividad. La productividad. Pero también que es una meta y que es un tema que todavía Codelco tiene que seguir avanzando. Siempre. Cualquier empresa, por cierto. Siempre. Pero ¿cuáles son esas metas? ¿Cuánto más puede mejorar el logro del ¿Y de qué forma hacerlo? Por supuesto? Bueno, la forma de hacerla está bastante estructurada y bastante estudiada, ¿no? Y hay metas planteadas ya, vigentes, y estamos desarrollando una agenda de trabajo, como le dicen, un roadmap, un camino a seguir para ir en los próximos quinquenios escalando en la productividad. Nosotros tenemos que mejorar nuestras productividades, pero no podemos hacer todas las faenas de nuevo. Vuelvo a insistir, esta es una faena que tiene 3, 4 años, sí, y tiene 80 toneladas por hombre de dotación. Otras faenas tienen 100 años y la situación es completamente distinta. Entonces, esa faena tiene que iniciar un camino de cambio paradigmático muy grande, invertir. Pero para invertir hay que hacer promesas cumplibles. Sí. Y para hacer promesas cumplibles hay que ser riguroso en la metodología de desarrollo de un proyecto. Y hay que tener respaldo también del dueño, por supuesto. Obviamente, es el dueño finalmente el que te tiene que creer el cuento o no. ¿Y usted ve esa convicción? Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Esta empresa, Codelco hoy día es una empresa muy distinta a la que era, no sé, 8 años atrás, 10 años atrás. Yo le pregunto por esa convicción porque siempre se discute respecto a, en el fondo, cuánto dinero, y hay que negociarlo, y esas negociaciones no son fáciles, cuánto dinero es el que va capitalizando el dueño finalmente en la empresa. Bueno, en realidad el dueño se lleva casi todos los dividendos. Pero a su vez, Codelco va al mercado financiero bajo el paraguas protector de Chile. Que eso también es una cosa valiosa que hay que conservarla y no impactarla. Nosotros hemos invertido lo que hemos invertido sin aumentar la deuda. Eso es un resultado notable, sin aumentar la deuda. Don Nelson, una última pregunta más general respecto al rol que tiene Codelco hoy día en Chile, en el modelo económico que ha desarrollado Chile. Además, ha habido una discusión respecto a cómo enfrentar el futuro, digamos, desde el punto de vista del modelo económico. Y ha habido una discusión también respecto al rol que tiene en el desarrollo chileno las materias primas o la dependencia de las materias primas. En ese sentido, ¿cómo ve usted eso cuando Codelco ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de nuestro país? Yo tengo clarito, muy claro. El negocio minero, la mayor rentabilidad de cualquier industria minera es llegar a concentrado. Porque ahí tú multiplicas, no sé, por 20 o por 30 veces el contenido de cobre fino. Aguas abajo dejan de ser negocios mineros, empiezan a ser negocios industriales, en que el referente es otro y las rentabilidades son otras. Entonces, claro, la gente siempre interpreta que sería mejor llegar a cátodo. Claro, a lo mejor hay que llegar a cátodo, pero no necesariamente es la industria minera la que tiene que hacer la fase final del proceso. Porque hay que distinguir lo que es minería de lo que son procesos industriales. Pero Codelco seguirá siendo una pieza importante dentro de la economía chilena hacia el futuro. Absolutamente, Codelco sigue siendo el mejor negocio para Chile. Don Nelson, muchísimas gracias por esta conversación con CNN en Chile, muy amable. Muchas gracias.